Muy buenas noches. No sé si son privilegios o no. Lo que sé es que no dejamos de pagar impuestos. De nuevo a vueltas con algo que no es nuevo. Algunas comunidades como Andalucía se quejan de que hoy por hoy no todas las regiones están bien financiadas y que los servicios públicos se tienen que prestar igual en todos los territorios. No sé si será fruto de la ignorancia o de que estamos a 3 meses de las elecciones generales. El caso es que Navarra es solidaria con el Estado y ha llegado a ser la quinta comunidad española que más dinero ha aportado. Tal vez tengamos que hacer más pedagogía fuera de nuestras fronteras. De lo que tal vez tengamos que hacer dentro es explicar que los navarros ya decidimos, y al menos lo hacemos cada 4 años. El Parlamento va a celebrar un pleno monográfico sobre el derecho a decidir a propuesta de EH Bildu. Si Navarra está en emergencia social, como han venido diciendo en los últimos meses los partidos firmantes del acuerdo programático, ¿no sería más conveniente abordar cuestiones más prioritarias? Empezamos Navarra en abierto. Varias autonomías españolas miran con recelo a Navarra y País Vasco. Consideran que nuestras comunidades gozan de privilegios a la hora de marcar impuestos, de gestionar sus competencias y sobre todo consideran que gozamos de trato de favor a la hora de aportar al Estado. Nos acusan a Navarra de estar sobrefinanciada en relación a las posibilidades de otras autonomías y creen que por ello nuestros servicios sociales están por encima de la media. Es lo que viene a decir un informe con el que el Gobierno quiere hacerse idea de la postura de las comunidades de cara a un futuro debate sobre la financiación autonómica, una patata caliente desde hace años que en algún momento habrá que abordar. De momento nosotros lo abordamos esta noche aquí, en Navarra en abierto, con los contertulios a los que saludamos ya y a alguno le damos la bienvenida y esperemos que sea también por muchas noches. Jesús Barcos, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Encantado. Vaya 2 temas tenemos esta noche para analizar, ¿no? de calado. Potentes. De calado. Vamos a saludar también a Sergio Gómez. Bienvenido de nuevo a esta casa y a este programa. Muchas gracias, Roberto. ¿Qué tal, Sergio? Pues muy bien, con muchas ganas de debatir. Temas potentes. Elena Berruezo, muy buenas noches. Buenas potentes, llevamos meses potentes, ¿no? Bueno, con algunos años. Con algunos años. Y con el otro también. Sí, la verdad es que sí. Esta noche hemos elegido 2 temas que no son para nada nuevos. Jorge Esparza, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. 2 temas que van a dar que hablar mucho esta legislatura, por lo menos de momento ya los próximos 3 meses. Sí, yo creo que son 2 temas, lo decías tú y Elena, pues que son muy recurrentes en los últimos años y que no dudo que durante esta legislatura pues los tendremos presentes en la acción de gobierno y de los grupos políticos. Bueno, pues sí, prácticamente estamos ya en campaña electoral y eso se va a notar en la actualidad, se va a notar en la política navarra. Y para defender los intereses de Navarra, la presidenta Uxue Barkos ha convocado reuniones con los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Plantea un frente común de todas las fuerzas políticas navarras en defensa del convenio. Para varias comunidades, el convenio económico navarro es un privilegio. Así se cuestionaba en el documento hecho público del departamento del ministro Montoro. Pero para Uxue Barkos esa valoración está lejos de la realidad. De ninguna manera un privilegio y mucho menos una herramienta de insolidaridad. Al contrario, es una obligación, es un ejercicio de responsabilidad y es una herramienta de solidaridad, como se viene demostrando incluso en los momentos más duros de la crisis. Barkos ha recordado que desde 2008 hasta la actualidad la aportación navarra por la vía del pago con cargo a convenio se ha visto incrementada en 100 millones de euros, pasando de los 490 de 2008 a los 590 millones de euros en el último de los pagos. Se incluyen, y esto lo anuncio porque será también materia de revisión, si lo que se busca es la revisión, se incluyen partidas por las que Navarra no debería contribuir. Por ejemplo, los intereses de toda la deuda del Estado. Barkos ha asegurado que Navarra defenderá con voz propia este convenio y por ello quiere contar con todos los grupos parlamentarios. Navarra ha de tener, y es la vocación de este Gobierno, una voz propia y diría que mucho más rotunda y contundente de lo que la ha tenido hasta ahora. Es mi deber el de, primero, tratar de encontrar la mayor fuerza posible y hacerlo además en la Cámara en la que está representada la soberanía popular, en el Parlamento foral, por lo tanto, encontrar, como digo, la mayor de los apoyos a una posición de defensa del convenio. Y la presidenta ha asegurado esta situación tiene lugar en un tiempo de descuento electoral.
es absolutamente alejada de la realidad, lo señalaba anteriormente, tanto por el concepto que se tiene de una herramienta nuestra como es el convenio y finalmente un acuerdo con el Estado, sino además por la equivocación en cifras. Mañana, pues, Uxue Barcos tiene previsto reunirse con todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo de la defensa del convenio económico navarro. Bueno, pues vamos a ver qué dice el resto, porque los partidos de la oposición coinciden con el Gobierno en defender el fuero y el convenio económico como un derecho y no como un privilegio. Aseguran que esas protestas atienden a intereses electoralistas. Los grupos de la oposición responden con contundencia a un tema que consideran es ya recurrente. UPN desde luego no va a tolerar ningún ataque al régimen foral de Navarra, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora. Y desde Navarra lo único que tenemos que decir es que no son unos privilegios, son unos derechos recogidos en la Constitución. Se basa en los principios de solidaridad y de una presión fiscal equivalente con el resto de España. Y aseguran que estas quejas sobre el convenio económico entre Navarra y el Estado atienden a intereses electoralistas. Tenemos un partido que es Ciudadanos, que está hablando de estas cosas, que ya anunció que quería, bueno, pues de alguna manera suprimir lo que era el régimen foral, la relación entre Navarra y el Estado. Vamos a ver cómo se posiciona ahora en las generales. Los socialistas navarros critican que el Gobierno central malmeta entre las comunidades. Los populares responden. Aquí Montoro lo que ha hecho es filtrar conversaciones privadas, ¿no? Ha intentado enredar en campaña electoral, pero el Partido Socialista tiene el tema muy claro, ya lo fijo en los acuerdos de Granada. Es una vieja reivindicación que va saliendo de vez en cuando, pero nosotros tenemos afortunadamente tanto al Gobierno de España con su presidente a la cabeza y al ministro Montoro, que han sido siempre defensores sin paliativos de estos derechos que amparan nuestro régimen foral navarro. Una vez más, los fueros del autogobierno navarro vuelven a estar en el punto de mira. ¿Será fruto de la ignorancia? ¿Será que estamos a punto de unas elecciones generales? ¿Por qué? ¿Por qué se abre, Sergio, este melón en este momento y en este punto? Algo que, como decíamos antes, no es nuevo. Hombre, yo creo que se abre porque evidentemente es algo que a los partidos centralistas, o por lo menos los que tienen una gran presencia mayoritaria en Madrid, pues ven que lo que tienen que sacar o lo que tienen que obtener tanto en Navarra como en el País Vasco en resultados electorales es más bien poco, y que por lo tanto el beneficio electoral que pueden obtener dentro de esta dinámica en el resto de España, en el resto de comunidades autónomas, pues es mayor que el que pueden tener pues simplemente diciendo que bueno, pues esto no es un privilegio. De ahí es donde viene la filtración, ¿no? Y que evidentemente pues pone en pie de guerra no solo los resortes que puede haber dentro de la comunidad foral o dentro del País Vasco, sino de todas las comunidades limítrofes, incluso de Cataluña. También es cierto que si a estos regímenes específicos, como el del concierto y el del convenio, se les marca de cerca, puede tener un efecto respecto de Cataluña. Que no debemos olvidar que Cataluña al final ha pasado por lo que ha pasado, y que si a nosotros nos empiezan a recortar eso que los demás llaman privilegios, pues es un toque de atención muy serio para las aspiraciones catalanas. Yo no lo perdería tampoco de vista. Elena Berruezo, ¿qué opinas? Bueno, pues también es muy recurrente, muy recurrido en situaciones además inadecuadas, como es esta, en vísperas de una campaña electoral haciendo política partidista por parte encima del ministro del Gobierno de Hacienda, que, como bien decía alguno de los políticos que estábamos viendo ahora mismo, hace un informe con conversaciones privadas sin tener en cuenta el daño que puede hacer y el recorrido que puede tener. A mí me preocupa los intereses de recentralizar, siempre del Partido Popular que ha tenido, y además que cada vez los esconden menos. Por eso que ha sido muy recurrente durante mucho tiempo, pero sin embargo y ahora que es ya casi permanente, ¿no? Porque los 4 últimos años de gobierno del PP, incluidos los de UPN, bueno, los de Barcina voy a decir, porque ahí UPN no sé si tenía mucho que ver, o era solo ella, ha sido demoledor para el convenio Navarra, absolutamente demoledor. Todo lo que ha habido ha sido problemas, gastos extraordinarios, y luego, al final, renovar un convenio que no hemos sabido todavía la letra pequeña que tiene. Lo único que nos estamos enterando ahora es que desde el 2012 pagamos al año 100 millones de euros más. Y eso sin despeinarse aquí nadie, ¿no? Yo entiendo que las comunidades autónomas tienen un déficit de financiación tremendo, ¿no? Pero vamos a ver, que utilice en conversaciones privadas, cuando le vayan a pedir financiación, que además la necesitan, ¿no?, a este ministro, y acabe
haciendo un dossier, poniendo y enfrentando a las propias comunidades autónomas contra otras dos comunidades que tienen derechos históricos reconocidos en la propia Constitución, me parece indecente. Y es lo más suave que voy a decir. Será indecente o no indecente, pero también es verdad que ese tema está ahí. Bien que haya sido una conversación privada, pero el tema está ahí. Y tarde o temprano supongo que se iría a hacer público, ¿no? Entiendo que cada vez que hablan de la reforma de la Constitución, que no se están refiriendo a esto, porque por lo menos el Partido Socialista Obrero Español, en su conferencia, en la conferencia de Granada famosa del 2013, dice claramente que se reformará la Constitución, además lo he apuntado aquí, respetando las entidades diferenciadas dentro de España. Luego entiendo que ahí, desde luego, mayoría con el Partido Socialista no va a encontrar el PP para esto. Porque si, mira, el Partido Popular tiene un problema. Gestiona mal, solo gestiona para los suyos y luego no atiende a los demás. Luego seguimos por ahí, vale. Que esa es otra parte del melón. No, Jorge. Vamos a lo mismo. Bueno, ya lo han comentado mis compañeros de mesa, es un tema muy recurrente que cada cierto tiempo sale a escena. A mí me preocupa porque veo dentro de este problema como un doble sentido de preocupación. Es decir, por un lado veo como partidos que tienen una presencia en el conjunto de España, como el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen esas ansias recentralizadoras de alguna manera para pretender que la Comunidad Foral de Navarra pase a ser una comunidad autónoma más de régimen común, pero en el mismo sentido también me preocupa que otros partidos que operan aquí en Navarra, pues como pueden ser Bildu o Geroa, tienen unas ansias anexionistas al País Vasco que lo que pretenden es que Navarra no sea una comunidad foral más, sino que pase a ser una provincia común, ya no una comunidad autónoma común, sino una provincia más de esa entelequia que llaman Euskal Herria. Entonces, yo entiendo que Elena, desde el Partido Socialista, se le echa la culpa al Partido Popular, entiendo también que desde el Partido Popular se echa al Partido Socialista. La realidad es que ninguno de los dos partidos han sabido explicarle a sus representantes en el resto de España. Decía Elena que era una conversación privada. Yo creo que hace un año o así, Ximo Puig, el actual presidente de la Generalitat Valenciana, no en una conversación privada, él hizo pública una serie de manifestaciones en contra del régimen. El otro día vimos cómo Susana Díaz hablaba también del cupo vasco y hablaba de la necesidad de estudiar el tema. Es decir, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no han sido capaces de hacer pedagogía con sus compañeros de partido. Y a mí lo que sinceramente me extraña es que vaya a ser ahora Uxue Barkos la que vaya a hacer pedagogía. Recordemos que este mismo verano Uxue Barkos, la presidenta, siendo ya presidenta, puso en cuestión el déficit que Navarra tenía, no siendo consciente de que Navarra tiene un calendario fiscal totalmente distinto al del resto de autonomías. Ella, que sacó partido políticamente, hizo unas declaraciones que su propio consejero de Economía tuvo que enmendar. ¿Cómo va a hacer ella pedagogía con el resto de España? No lo entiendo. Y quiero recordar también que en marzo del año pasado hubo otra polémica con unas palabras que puso encima de la mesa el que fuera entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, volvió a decir poco menos que Navarra tenía que aportar 3.500 millones de euros al Estado, ¿no? Jesús, ¿quién tiene que defender ahora lo que está pasando? Porque claro, también es verdad que ahora el que mejor lo haga, ¿se va a llevar el gato al agua o no? Bueno, ahora le toca al Gobierno de Navarra y en colaboración, como ha apuntado la presidenta, en colaboración con todas las fuerzas que se quieran sumar. Claro, yo incidiría en ese nuevo contexto político que está alrededor de este informe, que yo creo que no es un globo sonda, que tiene mucha más envergadura. Estamos, ha aparecido prácticamente 10 días después de las elecciones catalanas, estamos a 2 meses vista de unas generales en las que el Partido Popular entra en una situación delicada, seguramente con la necesidad de poder llegar a acuerdos con Ciudadanos que tiene un planteamiento por todo el mundo conocido, contrario al régimen foral. Y el Partido Socialista también, en un momento determinado, es muy posible que pueda también necesitar el acuerdo con Ciudadanos. Y en todo este mejunje, en una legislatura que ahora mismo está muerta, lo que todo apunta es que en los próximos 4 años se va a dilucidar la reforma constitucional, y en ese melón cada cual va a barrer para sus propios intereses. Lo que no deja de ser paradójico es que esa proclama de que Navarra no podría ser moneda de cambio, ahora, por ejemplo, con Cataluña, aparezca como moneda de cambio, como posible moneda de cambio. Yo sí que quería decir una cosa, que
el tener un... Yo creo que se ha explicado mal durante mucho tiempo el tema, ¿no? Eso de los derechos históricos, esa formulación en la Constitución yo creo que ha sido al final perjudicial, porque derecho se confunde con privilegio. A mí me gusta más hablar de sistema. Tenemos un sistema diferente, que no es ni mejor ni peor, que a nosotros nos ha venido funcionando bien, y eso es extrapolable. Entonces, hay que diferenciar lo que es el sistema de cómo se calcula el sistema de aportación. Claro, dicen, es que la presión fiscal es diferente para un madrileño que para un navarro. Y evidentemente, los navarros tenemos mayor presión fiscal, por mucho que digan. Aquí los ciudadanos navarros pagan más impuestos que en Madrid. Y tener un sistema diferente no es ni bueno ni malo. Está en función de cómo se aplica. Es decir, si no tuviéramos el sistema del convenio, no tendríamos un sistema peor, es decir, no somos peores ni mejores que los ciudadanos de Madrid, ni de Cuenca, ni de Albacete. Tenemos todos los mismos derechos. Por lo tanto, a partir de esa base, hay que adaptar el mejor sistema que se adapte al ciudadano. No hay que tener miedo a hablar del régimen foral. Pero es que parece ahora, según escuchamos a estos presidentes de comunidades, que es que en Navarra estamos mejor porque tenemos privilegios, porque al final no estamos aportando lo que deberían. Eso es lo que piensan. No, puede que estemos mejor o puede que estemos peor, yo no lo sé. Yo sé que aquí se recaudan, los gobiernos de Navarra se juegan el tipo recaudándose, haciendo de malos, que las demás comunidades no lo quieren hacer y que al final aquí se decide dónde se invierte y eso ya se está estabilizando en toda España. Pero, insisto, el tener un derecho histórico no lo tenemos por ser nosotros porque somos los más guays y vivimos en Navarra. A mí esa apreciación me parece que es muy mala y eso es lo que no se ha sabido explicar durante muchos años desde el gobierno de Navarra. Jorge había pedido la palabra. Sí, al hilo de lo que comentábamos de que es un marrón, decía Sergio, el gestionarlo. Obviamente hay que recordar ahora con toda la cuestión catalana que en su día a Cataluña se le ofreció la posibilidad de tener esa hacienda propia y de ser recaudadora y ellos mismos dijeron que no. Entiendo que en su momento evaluarían los pros y los contras y llegaron a la conclusión de que no era una cuestión tan positiva como podía parecer. Yo creo que esa es la cuestión, el hecho de hacer pedagogía en el resto de España. En Navarra me da la sensación de que ningún partido tiene la sensación de que es un sistema el foral que tenga privilegios, sino que es una cuestión que es solidaria con el resto del conjunto del país. Entonces, lo que es necesario es que se haga esa pedagogía, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista traten de explicarle a sus compañeros del resto de España en qué consiste el convenio y que se haga esa pedagogía. ¿Qué os parece, Elena, la iniciativa que ha tomado esta mañana la presidenta de hablar con todos los partidos y a ver qué hacemos? Pues a mí me parece una buenísima idea, porque creo que tiene que ser Navarra entera quien ponga ya pie en pared con este tema. Y quién mejor que su presidenta, con su gobierno y con todos los grupos políticos representados en el Parlamento, que en resumidas cuentas representan a todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra y que todos debíamos estar ahí empujando en la misma línea. A mí me parece, yo no le quiero llamar gamazada, ¿verdad? Otra vez, porque después de 1893, ¿verdad? Que Gamazo, también ministro de Hacienda, en su momento quiso hacer algo parecido y Navarra se opuso con todas sus fuerzas y consiguió que aquello no pasara. Esperemos no tener que llegar hasta allí, pero si hiciera falta, vamos, yo me voy a poner también en cabeza la manifestación porque me parece absurdo todo lo que está pasando. Primero, por lo que ya se está comentando aquí, que no pagamos menos, que pagamos más impuestos, que somos solidarios incluso. Yo aquí siempre he tenido presente que se comenta que estamos pagando como si la representación del 1,6% de la población cuando solo tenemos el 1,2%. Quiero decir, es más que absoluta. Lo que pasa es que a mí no me gusta utilizar la palabra solidaria, es que como si estuviéramos hacinger caridad, y no es caridad. Bueno, podemos decir es una que Navarra... posibilidad. No, nosotros pagamos los impuestos que le más de lo que le correspondería pagar a Navarra como contraprestación de lo que Navarra trae al Estado. Que por cierto, que si nos pusiéramos a hablar de todos los gastos que suponen esas cosas que pagamos, que no revierten en Navarra, que a lo mejor son, ¿verdad? Yo que soy republicana diría, pues la corona no sé si me parece que es mucho gasto o no, igual la República sería más, una presidencia de la República. Ya, pero por ejemplo, no me gusta tanto que se gasta en armamento y en el ejército, en defensa, en fin, que son unas cuantas cosas que a lo mejor los ciudadanos no estamos tampoco muy dispuestos desde aquí a seguir manteniendo lo que no nos gusta. Jesús. Creo que es importante subrayar que va a haber una confrontación de relatos y el relato recentralizador tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza porque habla de igualdad, habla de novedad, de la política nueva frente a la antigualla y el anacronismo del régimen foral, habla de justicia
y habla de solidaridad, como bien acabáis de comentar. Y en la solidaridad, pues es verdad que siempre se puede pedir un poco más de solidaridad. Yo a ese contexto que antes he enunciado, con distintos, distintos escalones que debemos fijarnos a la hora de establecer cómo viene esta polémica, incidiría también en el cambio que ha habido en el mapa municipal y autonómico. Buena parte de esas comunidades autónomas que salen reflejadas en el informe están gobernadas por el Partido Socialista con el apoyo de Podemos, y por eso también hablaba del tema de la igualdad, que pues será también una patata caliente para Podemos a la hora de explicar su posición en este asunto. Y, por otro lado, específicamente en Navarra, el cambio que ha habido político. Es decir, ya no está el regionalismo, decir, si nos necesitáis, navarros, hay otro gobierno y hay otros consensos y otros equilibrios que jugar. Hombre, desde el punto de vista histórico, Navarra siempre ha sabido mantenerlo y a mejorarlo. Y yo creo que ahora es la oportunidad no para defender lo que tenemos, sino para reformularlo, porque es evidente que el cambio constitucional va a estar ahí, y yo creo que no podemos quedarnos anclados en, no, nosotros tenemos lo que tenemos y tenemos que estar así porque esto es lo que tenían nuestros padres, lo que tenían nuestros abuelos. Es que eso ya ha pasado, es que eso ya no lo podemos vender. Mejorarlo, Sergio, no sé por qué no podemos mantener algo que nos viene muy bien no puedes y nos decir, gusta. pero no digas mejorarlo, vamos a reformularlo. Pues si tenemos que pagar más, vamos a revisarlo y vamos a ver si hay que pagar más. Y si la relación es correcta y además se puede ampliar o se puede reformular, vamos a reformularlo. No tengamos una posición inmovilista en este tema, que Navarra nunca la ha tenido históricamente. Siempre ha sabido manejarse para poderlo mantener. Ya, lo que pasa es que si no tenemos que tener una posición inmovilista y tenemos que ceder a la recentralización que pretende el PP, pero no ahora, hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora le parece... De ceder, no, pero estoy... Vamos, es lo que yo opino en este tema. El Partido Popular lleva con esto pretendiendo muchos años, muchísimos. No ha creído nunca en el Estado de las Autonomías. Le viene grande todo. Este tema es lo que va y está utilizando para acabar con lo demás. Quiero decir, gestionar el dinero, las autonomías, es algo que le pone muy nervioso, porque no sé, salvo las que han gestionado ellos, y encima ahora las van perdiendo, imagínate tú. Jorge. Claro, es que es un tema, el relato que pueden hacer ellos nos puede traer problemas muchísimo más graves que lo que podemos pensar que pueden ser los económicos. Pues por eso muchísimo más graves, de enfrentamientos entre comunidades autónomas, y eso no le podemos consentir al Partido Popular. Elena, dos cuestiones quería comentar. Bueno, por un lado, al hilo de lo que estaba diciendo Elena, es cierto que el informe surge del Ministerio de Hacienda, pero es cierto que, como apuntaba Jesús, la mayoría de esas comunidades están gobernadas por el Partido Socialista. Entonces, sea una cuestión privada o no, la realidad es que tienen esa opinión del régimen de Navarra y habrá que combatirla y habrá que explicarles que esto no es ninguna cuestión de privilegios. No te voy a negar yo la mayor, bueno, Elena, pues me refiero. Decirte que no se trata en exclusiva ahora del gobierno actual del Partido Popular, sino que se trata del gobierno del Partido Popular, se trata de la posición que el Partido Socialista también habla constantemente del federalismo, pero yo no sé en qué punto deja el federalismo, qué tipo de federalismo va a dejar a Navarra. Antes hablaba del asimétrico, ahora no sabemos. Pues habrá que verlo. En cualquier caso, Roberto, tú le preguntabas a Elena qué nos parecía el hecho de que la presidenta Barcos pues pidiera un poco el apoyo del resto de fuerzas. A mí personalmente me parece bien y creo que es el momento de estar unidos. Convendréis conmigo que no deja de ser paradójico que unas formaciones como la que sustentan el gobierno de Navarra, cuyo objetivo político final es que Navarra deje de ser la comunidad foral que hoy es, vayan a ser quienes lideren esa defensa del sistema foral. Bueno, no deja de ser desde el punto de vista porque por otro lado podríamos pensar, está también el Partido Popular y fíjate qué intenciones tiene. Sí, ¿no? Pues también, claro, pues también Elena, también, ¿no? pero ya apuntaba Jesús, el cuatripartito que está formado en la actualidad está compuesto también por miembros de Podemos. La presidenta tendría que pedirle a sus compañeros de Podemos, de la misma manera que te he dicho que el Partido Popular, el Partido Socialista tiene que hacer, es que le explique a sus compañeros del resto de España en qué consiste el régimen foral y que tengan claro que no es ningún privilegio. Bueno, hemos salido a la calle para tomar el pulso a los navarros, hay más opiniones y además la verdad es que esta noche bien fundadas. En general a nadie le gusta que le toque los fueros. Es más, algunos opinan que lejos de desaparecer, el régimen económico de Navarra podría exportarse a otras comunidades. El convenio es
pre-constitucional, o sea, antes de la Constitución, o sea, son lo poco que queda de los fueros, o sea. Bueno, es una queja que se viene repitiendo cada 4 años, cada vez que hay elecciones, básicamente. Nosotros somos lo que somos y ya está, no hay que darle más vueltas. Hombre, igual hay alguna desigualdad, pero yo creo que en vez de quitar, lo que tiene que hacerse, las cosas que están bien, es poner, si otras comunidades creen que aquí hay privilegios, que pidan un convenio económico como el de Navarra. Aquí que todos seamos iguales en la Unión Europea, ya ni siquiera en España. Si somos europeos, todos iguales, café para todos. Estoy ya muy cansado de oír esto, es mentira lo que dicen, y lo primero que tendría que hacer es que la mentira sería un delito grave, para que cualquiera que la dijese se le castigara, pero muy enérgicamente. Oye, pues ojalá en todos los sitios tuviésemos la cuestión impositiva navarra, pagaríamos menos, quizá habría más dinero, pagando menos, quizá habría más dinero para tener más cuestiones sociales. Navarra además históricamente siempre ha tenido esos derechos, digamos, o sea, yo creo que eso no es lógico tampoco. Bueno, pues parece que hay gente dispuesta, Elena, no sé si lo de la gamazada, no sé si lo de la manifestación, pero aquí hay muchas ideas, ¿eh? Sí, bueno, hay un poco de todo, aunque la mayoría están de acuerdo en mantener los derechos históricos, mantener el convenio. Claro, otra cosa es cuando hablan de que si es tan bueno para nosotros que se exporte, pues es que precisamente los gobiernos que quieren el centralismo pues no tienen ningún interés en ceder esos derechos a nadie más. Es decir, podían incluso hacer alguna prueba de otra manera, ¿no? Cataluña, cuando renunció, como antes decías, Jorge, a tener un estatus como el convenio vasco, pues resulta que a lo mejor ahora mismo con eso y menos se conformaría, no sé. No lo sé, porque han llegado... A mí lo que me preocupa es... ¿Y qué hacemos con la deuda? Bueno, pues fíjate tú, aquí ya estamos pagando deuda que no nos corresponde, según nos ha dicho la presidenta del gobierno. Sí. Claro, pues... También ha dicho otra cosa, por cierto, que antes de cambiar de tema me gustaría que opinarais. Ha dicho que con voz propia. Ahora parece que todos los partidos van a ubicarse con voz propia en Madrid. Sergio. Bueno, la voz propia fue un eslogan electoral de un partido político que surgió en el año 95 en esta tierra y... Por cierto, los que ahora dicen de lo de la voz propia, pues parece que ahora a todos les gusta lo de la voz propia, ¿no? Hay algún despistado. Que decía ni de Madrid ni de Vitoria y esas cosas, ¿verdad? Pues bueno, pues siempre dijimos que aquel partido nació 20 años antes de lo que debió nacer y parece que el tiempo va dando la razón, ¿verdad? Pero sí que hace falta una voz propia. Habría que ver qué es lo que se ha hecho. Podemos pasar a hacer la prueba al algodón, qué es lo que han hecho los representantes políticos en Madrid de todos los partidos durante estos últimos 20 años en Madrid, si han tenido voz propia o han estado que si tu partido, que si el mío, que si aquí te lo utilizo, que si te lo utilizo en Madrid. Sí que hace falta una voz propia fuerte y una voz unitaria, pero hay que ser listos, como siempre han sido en Navarra, listos, hay que reformular, no hay que quedarse anclado en lo que tenemos ahora. Jesús, ¿quién crees que ha ejercido mejor esa voz propia fuera de Navarra entre nuestros representantes? Bueno, está por ver también, si es que queremos comparar, como antes apuntabais, la defensa del autogobierno de Yolanda Barcina, que puede ser muy discutible, con la defensa del autogobierno que haga uso de barcos y el nuevo gobierno, pues bueno, el nuevo gobierno acaba de echar a andar. Creo que la respuesta, como antes comentaba, es la idónea, la de sumar el máximo número de apoyos. Y una de las cosas peculiares que puede surgir de un debate, si cobra la envergadura que muchos nos tememos que va a cobrar, es ese nuevo equilibrio de consensos, de coincidencias entre dos partidos, Geroa Bai y Unión del Pueblo Navarro, que en principio no tenían mucho que ver, y hemos visto cómo, por de pronto, la respuesta ha ido al unísono. Creo que la patata caliente, en este caso, quizás la tiene, Unión del Pueblo Navarro, ahora a la hora de establecer las alianzas de cara a las generales, pero sobre todo el Partido Socialista. Jorge. A ver, Jesús, yo Elena, he creído que tenía mucho que ver. Turno para Jorge y ahora enseguida. Elena, hoy el Partido Socialista ya se... No, era pensando en tu partido, en el que iba a hablar. Jorge. Bueno, lo que decía Sergio, estoy de acuerdo, que es necesaria la voz propia que Navarra se visibilice en el Congreso. Y lo que decía Jesús de que son dos partidos que en principio no tienen mucho común, yo he venido defendiendo en esta mesa que en realidad las posiciones que puede defender Geroa Bai
las encuentro mucho más cercanas en algunas cuestiones a Unión del Pueblo Navarro que no a las del resto de socios con los que comparte gobierno. Es decir, eliminando el tema de mantener el estatus político de Navarra o no, creo que Uxue Barkos personalmente está mucho más a gusto con algunos planteamientos que pueden estar más cercanos de Unión del Pueblo Navarro que de Bildu o de que Podemos. En cualquier caso, creo que los representantes de Unión del Pueblo Navarro lo han dejado claro. La oposición, pues una oposición constructiva, no diciendo el no por el no, por proponiéndolo si viene por ser propuesto de los partidos que forman el gobierno. En la defensa del autogobierno y del sistema actual de foralidad de Navarra, por supuesto que UPN se sumará a Gero Abay o a quien haga falta. Y ahora sí, Elena, y contigo cerramos esta primera parte. Quería decir eso, que no había posibilidades de acuerdos. Yo creo que hay muchas más cosas en común entre Gero Abay, además yo lo he dicho en esta mesa en innumerables ocasiones, de las que parece a priori, y además se van a ir viendo. Esta, la que estamos nombrando ahora, bueno, esa yo creo que afecta a casi todos, y ahora veremos realmente si los partidos con presencia importante nacional, como es el Partido Socialista y el PP, ¿qué hacen? Yo sé que muchos socialistas van a estar, si hace falta, en contra de lo que diga su dirección, porque nosotros, por encima de todo, nos sentimos socialistas. Yo soy socialista. ¿De su dirección regional o federal? No, de la federal. Yo la regional no sé lo que va a hacer, y tampoco sé si realmente no va a tomar posición el Partido Socialista a nivel federal como debería ser, defendiendo, para empezar, la Constitución, que es donde está recogido todos estos derechos. Eso ya para empezar, porque si estamos hablando de modificar cuando llegue, con esas mayorías que puedan configurarse. Bueno, también se me está ocurriendo otra cosa, que cuando pasen las elecciones generales, si el PP no tiene mayoría absoluta y vete a ver quién gobierna, a lo mejor ya ni se habla de este tema en un par de años otra vez. De todas maneras, algunos van a tener un problema, porque las últimas palabras de la presidenta de Andalucía, precisamente contra el cupo vasco, no sé cómo... en breve entrevistaremos a María Chivite para que nos explique también, Pues mira, me alegraría pero va a tener un problema. Porque Idoia Mendia ha defendido el cupo, con ardor guerrero, y yo le felicito, porque ella tiene que defender a sus ciudadanos. Yo ya sí, pero la que mueve la cuna pues dice otra cosa. Bueno, pues la que mueve la cuna que defienda lo suyo allí, que bastante tomate tiene. Bueno, y nosotros se lo contaremos. Vamos a hacer ahora un alto en el camino y a la vuelta hablamos de otra patata caliente, que es que esto es así, el derecho a decidir. Enseguida volvemos. Falta por concretar la fecha, pero en breve el Parlamento de Navarra va a celebrar un pleno monográfico sobre el derecho a decidir. La propuesta de Euskal Herria Bildu ha sido apoyada por sus socios del cuatripartito. UPN y PP han votado en contra y PSN se ha abstenido, no porque el tema sea prioritario, dicen, sino por no hurtar el debate parlamentario. El Parlamento de Navarra, a petición de EH Bildu, celebrará un pleno monográfico centrado en el derecho a decidir gracias al voto positivo del resto de las fuerzas del cambio y la abstención del Partido Socialista de Navarra. La inexplicable abstención del Partido Socialista no tiene las ideas claras sobre temas fundamentales e importantes. No nos negamos a debatir, pero como digo, para nada tiene que ver estas preocupaciones de las fuerzas del cambio, no tienen nada que ver con las preocupaciones reales de la gente. El Partido Socialista de Navarra, desde que no está entre los grupos firmantes del acuerdo programático, tiene un empeño especial en decir que todo lo que hacemos es identitario, se equivoca, sabe que se equivoca. Una postura, la del PSN, que también coincide con la de los regionalistas navarros. Esparza considera que las prioridades de este gobierno se están centrando demasiado en cuestiones identitarias. Nos da la sensación que esto es seguir una especie de camino ya recorrido por los independentistas en Cataluña, y parece que nos quieren, que quieren que aquí en Navarra se vaya en la misma dirección. Todo lo contrario de lo que piensa EH Bildu. Para los nacionalistas, la celebración de este pleno, dicen, responde a un deseo latente de la ciudadanía que demanda profundizar en diferentes vías de participación. En estos momentos se puede abrir ese camino. Vamos a plantear que Navarra como comunidad política, Navarra como sujeto político, tiene derecho a decidir. Lo que eso suponga de cara a qué relaciones mantengamos con Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, pues eso es un tema que está todavía por plantear. Se tiene que crear un proceso constituyente que realmente garantice las necesidades de los diferentes pueblos del Estado español. Un pleno para el que todavía no hay fecha, aunque se cree que podrá celebrarse entre este mes y el siguiente. Será la próxima semana cuando el letrado mayor de la Cámara prepare unas normas para la celebración de este debate, que también deberán ser aprobadas. Algunos partidos están empeñados en insistir que este pleno monográfico sobre el derecho a decidir no es únicamente identitario, pero también es verdad que va a ser un pleno impulsado por EH Bildu.
Sergio. Pues a mí me parece una vergüenza, porque que vayan a dedicar el primer pleno monográfico del Parlamento de Navarra a este tema, que no es en absoluto prioritario, y van a estar, no sé si un día o 2 días ahí, un montón de parlamentarios con todo el gobierno hablando de algo que no interesa a la inmensa mayoría de los navarros, gastando dinero y cobrando esas citas, me parece una vergüenza. Hoy ha salido el CIS y la primera preocupación de los navarros sigue siendo el paro y no el derecho a decidir. Y me parece también una vergüenza que estos que proponen aquí un pleno monográfico sobre el derecho a decidir, en Guipúzcoa, en las Juntas Generales de Guipúzcoa, el 23 de septiembre de este año, dijeron que Euskal Herria tenía derecho a decidir y que Euskal Herria era el sujeto de derecho político. O sea, ya vale de tomar el pelo a la gente. Ustedes en el programa electoral tenían unas prioridades. La prioridad era la ciudadanía, el paro, solucionar los problemas sociales, etc. Y ahora lo primero que hacen es coger y hacer un pleno monográfico para estar ahí todo el día hablando del sexo de los ángeles y además en contradicción con lo que han dicho en Guipúzcoa. Insisto, me parece como ciudadano una auténtica vergüenza. Elena, ¿hasta dónde nos puede llevar este debate? Bueno, yo en realidad también no sé, sorprende, no por no conocido, ¿verdad? Sorprende porque parece que no iba a ser lo importante o lo prioritario en este caso y está siendo, ¿no? Yo también coincido con algo de lo que comentaba Sergio, que incluso Euskal Herria Bildu propuso o quiso o habló de hacer una proposición de ley en el gobierno vasco con este mismo tema y el PNV le dijo que no iba a apoyar. Evidentemente, si el PNV no le apoyaba, no saldría, ¿no? Aquí habla por una de las cosas que a mí por lo menos me parece que va a dejar más claro, y a mí por eso no me importa. A mí los debates no me asustan en absoluto. Yo creo que solo la palabra es lo que debiéramos usar, y un debate en el Parlamento enriquecerá mucho y sobre todo nos hará conocer algunas de las cosas que yo por lo menos o no las acaban de decir claramente o las ocultan en momentos que conviene o no. Que nos digan de qué estamos hablando, para empezar, ¿no? Porque el derecho a decidir, yo claro, en el portal de nuestros vecinos también decidimos en las juntas, ¿no? Quiero decir, pero en las juntas. Bueno, pues aquí si se decide en los parlamentos, pues yo creo que nuestros representantes están allí. Pero sobre todo, ¿qué se va a llevar a ese debate? Porque Bildu decía que Navarra como sujeto político debe opinar sobre qué relación quiere tener con Álava, con Guipúzcoa y con Vizcaya. Son palabras textuales del señor Araiz, ¿no? Pues yo creo que la presidenta del Gobierno de Navarra, en la reunión que tuvo con el señor Urkullu, ya decidieron qué tipo de relación iban a tener. Y es con el Gobierno vasco, que representa a Álava, a Guipúzcoa y a Vizcaya, ¿no? Bueno, pues entonces, en ese pleno, también podremos saber qué opina Podemos, qué opina la Izquierda Unida, y evidentemente lo que opina el Partido Socialista, a pesar de que la abstención parece que ha abierto las carnes de algunas personas, pues será porque por no hurtar el debate. Pero evidentemente ese día sabremos a qué nos enfrentamos y evidentemente dónde va a estar cada uno realmente ya. Jorge. Comparto 100% las declaraciones que ha hecho Sergio, o sea, me parece una auténtica vergüenza. Bueno, pero sirven para poner blanco sobre negro cuáles son las prioridades reales de este gobierno. Antes hablábamos de hemerotecas y hace un par de días veía una entrevista que hacía en un medio, no recuerdo en qué medio, Uxue Barkos, antes de ser investida presidenta, pero después de haber sido las elecciones, y ella fijaba 2 prioridades absolutas de su futuro ejecutivo. Hablaba del derecho a la vivienda por parte de los navarros y de la creación de empleo. Es lamentable ver cómo el primer pleno monográfico, como decía Sergio, se va a destinar únicamente al derecho a decidir, al derecho a autodeterminación. Y hoy sabemos ya también que la primera ley que va a llevar el Ejecutivo de Uxue Barkos al Parlamento va a ser la ley de símbolos. O sea, no va a ser ninguna ley que garantice la vivienda para los navarros ni que fomente la creación de empleo. Va a ser una ley que va a permitir poner las icurriñas en los ayuntamientos. Esos son los primeros pasos del Ejecutivo de Uxue Barkos, junto con la paralización del Canon de Navarra, junto con la paralización del PAI, bueno, es decir, al final vemos un poco cuáles son las prioridades que están impulsando este gobierno nacionalista, que no es un gobierno del cambio, ni es un gobierno progresista, es un gobierno, al fin y al cabo, nacionalista, en el que partidos como Podemos o Izquierda Unida tendrán que ver qué es lo que pintan. Decía Elena que los debates no hay que hurtarlos, pues claro que no hay que hurtarlos, podemos hablar de lo que nos interese en el Parlamento y lo que queramos, pero destinar recursos humanos y económicos a este tipo de debates que nada interesan a la ciudadanía es perder el tiempo. Jorge, si todo el gasto que va a llevar ese pleno es lo que nos preocupa, tenemos un problema mucho más grave. Bueno, Elena, pero a mí me parece que ese pleno y 5 más, hasta aclararnos si realmente lo que quiere el señor Araiz es plantear, y allí se vota mayoritariamente, la integración de Navarra en Euskadi, que lo sepamos ya. Y bueno, actuaremos en consecuencia. La única que parece que no lo sabe eres tú, es decir, bueno, pues, él plantea que lo que estamos debatiendo es sobre el derecho a decidir de los navarros, que luego
ya veremos a ver cuál es la relación con Guipúzcoa, con Álava, vamos, como si pudiera surgir... Nos dirá y qué quiere decir, porque a lo mejor quiere decidir otras cosas. Sí, no, claro, puede ser... Si van a barrer las calles los barrenderos o los universitarios, como ha dicho la señora Carmena. O puede ser que Navarra tenga derecho a decidir y quiera juntarse con Aragón, ¿no? Por ejemplo, poco menos. En cualquier caso, Elena, venimos de una época, de una campaña electoral en que, recordemos, partidos como Podemos han estado constantemente hablando de la clase política, de la casta política, y hablando de los gastos que se derivaban de eso, y ahora el primer pleno monográfico va a ser una cuestión para la que además no tenemos competencia. Los ciudadanos tienen mucha más memoria de la que nos parece. Si el gobierno del cambio iba a ser para el cambio, para mejorar la situación de todos los ciudadanos, que en muchos casos hace mucha falta, y solo es el cambio a con unos temas muy concretos que no nos llevan a ningún sitio, sino ideológicamente, tendrán memoria histórica para dentro de las próximas elecciones, que no se le olvide a nadie. Había pedido la palabra Jesús Barcos. Sí, yo veo las cosas más relajadas, seguramente más cercanas a Elena, que desde luego al otro lado de la mesa. Me quedo con la denominación participación y derecho a decidir de la ciudadanía en el ámbito económico, social y político. Es decir, estamos ante un concepto polisémico. Y por ser un concepto polisémico, lo ha presentado EH Bildu, lo ha apoyado Gero Abay, pero también lo ha apoyado Podemos, Izquierda Ezkerra. Eso lo primero de todo. E indudablemente en el ADN, no solo de EH Bildu, sino de Podemos y de Izquierda Ezkerra, la participación, el fomento de la participación, el debate sobre qué formas puede haber de suscitar una mayor presencia de la ciudadanía, está ahí. Y como tal, en ese formato de debate yo no le daría la categoría de indignación que le dais al otro lado de la mesa. Mira, yo me indigno porque se piensa, señor Araiz y los que han apoyado esa iniciativa, que no leemos la prensa y que no sabemos lo que pasa ni en Bilbao ni en Guipúzcoa. Y afortunadamente eso no es así. Hace también 2 semanas el señor Urkullu dijo: los vascos somos una nación de territorios forales, incluyendo también a Navarra. He dicho lo que dijo como sujeto político. Euskal Herria lo tiene, Euskal Herria Bildu lo aprobó en las Juntas Generales de Guipúzcoa, incluyendo a Navarra. Y ahora aquí nos dicen que Navarra es un sujeto de derecho político. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Navarra es un sujeto de derecho político en sí mismo, dentro de Euskal Herria, dentro de esa nación imaginaria que tiene el señor Urkullu en su cabeza, o qué es esto? Aquí en sí mismo, lo decía. Aquí dicen en sí mismo, pero es que allí están diciendo lo otro, y mientras aquellos dicen lo otro, aquí estamos mirando para pues habrá que, seguramente lo que te debería importar más son las palabras de tu presidenta, y la presidenta se ha hartado de decir que Navarra será lo que los navarros desean ser, que es el derecho a decidir. Me preocupan más los silencios de la presidenta cuando en las Juntas Generales de Guipúzcoa aprueban esa moción y la presidenta calla. Eso es lo que me preocupa. También la presidenta había dicho que sus prioridades iban a ser empleo, vivienda, y estamos viendo cuáles están siendo las primeras prioridades del gobierno. A mí, Jesús, con todos los respetos, me parece que es tratar a los ciudadanos un poco de tontos el escudarse en palabras polisémicas y en vamos a ver el derecho a decidir en lo económico, en lo social. Con todos los respetos, o sea, es pensar que la gente no se entera de las cosas. EH Bildu plantea lo que plantea, que es el derecho de autodeterminación, y lo plantea para unir Navarra al País Vasco. Y es lo que está encima de la mesa. Podemos escudarnos como cuando en su día se inventaba la interrupción voluntaria del embarazo para no hablar de aborto, pero al final estamos hablando de lo que estamos hablando y las prioridades son las que son para este tipo de gobierno. ¿Y qué opinas de las palabras de Teresa Saez de Podemos? Lo escuchábamos ahora en el vídeo. Ha dicho que en su programa marco recogían ese derecho y la importancia de crear un proceso constituyente que garantizara las necesidades de los diferentes pueblos del Estado. No hay preguntas, señoría. Es que a mí lo que dice Podemos, por ejemplo, yo les respeto mucho a Tere porque le conozco, pero las cosas que dicen y que hacen, cuando luego en su partido a nivel nacional están diciendo todo lo contrario y no sabemos ni si se va a hacer lo que dicen aquí, lo que dicen allí. Quiero decir, no me merece mucho respeto lo que están comentando. Iban a formar parte del gobierno, no entraron ninguno en el gobierno, hicieron un debate en la investidura de la presidenta que poco menos dijeron que no querían saber nada de nada. A ver, que nos aclaren mejor lo que dicen o lo que quieren decir, que a lo mejor es que es un problema de comunicación.
no es de lo que piensan ni de lo que quieren hacer, sino de cómo lo comunican, pues lo comunican muy mal. Entonces, que nos lo digan en ese pleno. Mira, yo no tengo nada en contra de ese pleno, me gustaría que de allí saliera lo que sea, pero muy claro. Y a partir de ese momento, como dices, pues que el paro empiece a mejorar, a bajar, mejor dicho, que no aumente, que baje, que tengamos mejores salarios, que tengamos la educación que nos merecemos y que teníamos hace unos años, la sanidad que también teníamos hace unos años. Pero que si realmente Euskal Herria Bildu quiere la anexión de Navarra a Euskadi, que lo digan y que lo voten en ese pleno, y así sabremos lo que opinan todos. Elena, pero Jorge y Jesús. Hemos vivido la legislatura pasada que hemos vivido, es decir, hay ciertos temas que son recurrentes constantemente por parte de los partidos nacionalistas y en los que basan su estrategia de legislatura. Es decir, si tú te crees que porque se desarrolle este pleno se vote, aquí se va a acabar el tema, pues vamos, daos. Esta va a ser una cantinela que va a estar constantemente durante los 4 años de legislatura Jorge, en boca del equipo de todos gobierno. Vemos los medios de comunicación y la prensa y nos procuramos enterar de las cosas, aunque a veces a medias, porque también nos las cuentan a medias. Yo lo que dijo el presidente del Euskadi Buru Batzar, del PNV en Euskadi, respecto a la proposición de ley que iba a llevar Euskal Herria Bildu para hablar de la posibilidad de una ley para el derecho a decidir, y le dijeron que no. Además, le puso un ejemplo muy claro. Cuando el plan Ibarretxe tenía 9 votos y solo pusieron uno, que era lo que se necesitaba, necesitaban uno, que era suyo, bueno, no tenían otro, tenían 9 más, pero solo pusieron uno, los otros 8 no votaron. Y les dijeron que entonces no quisieron comprometerse y que ahora ellos tampoco. Entonces, yo confío en esa sensatez del PNV. ¿Qué quieres que te diga? Por cerrar, perdona, un tema que nos has preguntado por las declaraciones de Teresa y de Podemos. Sí. Yo estas no las había leído, pero sí que había leído unas que me han hecho también un poco de gracia, y es el hecho de que ellos van a pedir que haya un asiento extra en el Parlamento para la voz de los ciudadanos, que yo me pregunto, pero ¿no era Podemos los que iban a trasladar la voz de los ciudadanos al Parlamento? Ya se han olvidado, ya están ya en los despachos y ya no trasladan la voz de los ciudadanos. Yo entiendo que los 50 parlamentarios que están sentados ahí lo que tratarán es de llevar al Parlamento la voz del pueblo. Las iniciativas populares siempre han existido, no las han inventado Podemos ni las va a llevar al pleno. Hablo de eso también y de la democratización, dijo, de los medios de comunicación públicos. Jesús. Discurso de Koldo Martínez al hilo de este debate. La única clave identitaria en la que se mueve este gobierno es la de la pluralidad y la diversidad de Navarra. Eso yo creo que fija clarísimamente la posición y es más, digamos, descoloca probablemente el relato de UPN. Pero nos estamos fijando de nuevo, que también es recurrente, en la amenaza al estatus territorial de Navarra, cuando hace solo unos minutos estamos hablando de una amenaza bastante más tangible, que es el estatus económico de autonomía jurídica del régimen foral. Y ahí, por ejemplo, merece la pena hablar sobre un derecho a decidir, sobre qué pasaría si al final, la próxima legislatura, ese régimen jurídico se viese atacado. ¿Qué montamos? ¿Otra estatua de los fueros? ¿Hacemos una nueva gamazada? ¿O hacemos una consulta, por ejemplo, para dejar clara la posición de la gran mayoría de la sociedad navarra? No, pero Jesús, que la crítica no es por la amenaza, es por la incoherencia. Es la incoherencia en quien lo propone, que aquí dice una cosa y luego en Bilbao y en Guipúzcoa dice otra, y la incoherencia por el momento. O sea, que la estamos diciendo que son dos comunidades diferentes, pero pues cada una tiene pero es que ellos allí no dicen eso, es que ellos allí no dicen, y la incoherencia del momento. Es decir, que lo primero que hagan sea esto, hombre, otros vendrán, qué bueno te harán, estará pensando la presidenta Barcina. Dice, si tan mal estaba Navarra y lo primero que hacen es el tema de la bandera y el tema del derecho a decidir, pues hombre, a lo mejor no lo he hecho tan mal, estará pensando Yolanda. Bueno, hombre, qué risa. Claro, sí, pues hombre, a los hechos me remito, o sea, ¿qué han cambiado en estos 3 meses de gobierno? Para los ciudadanos poco. Si el cambio va a ser solo esto, evidentemente tendrá una factura inmensa, Eso bueno, al hilo de lo que decías, Jesús, y vinculándolo también con el tema anterior, la propia presidenta Barcos, hoy en la sesión de gobierno, ella vinculaba de una manera directa la defensa del convenio económico con la del concierto vasco. Es decir, yo no sé si ya con tanto... que se podían crear sinergias, que en un momento dado sumar fuerzas, pues bienvenidas sean. Yo no sé si con tanta vehemencia ella lo que defendía era el convenio o era el concierto. Pero bueno, yo creo que en su papel de presidenta del Gobierno de Navarra lo que tiene que hacer es defender el convenio. Hombre, Jorge, eso... Y lo ha dicho. Vamos a ver, ha dicho... Pero que está mezclando cuestiones que, desde mi punto de vista, el convenio y el concierto tienen cuestiones diferenciadas. Sí. Bueno, y entonces ella lo equiparaba de una manera total. Ha dicho que habrá un momento en que aunando fuerzas se pueden conseguir mejores logros, pero
bueno, solo eso. Pues poco a poco, también cada uno tiene su discurso político y no olvidemos que a los nacionalistas les conviene un discurso político de confrontación con el gobierno de Madrid para favorecer sus tesis nacionalistas. Hombre, yo por ejemplo, el Partido Socialista de Euskadi gobierna montones de ayuntamientos, tiene un acuerdo municipal con el PNV a nivel territorial de Euskadi y luego tiene otro en el Parlamento, y yo no creo que esté pensando el Partido Socialista de Euskadi ni en la independencia, ni en la anexión de Navarra a Euskadi, ni en esas cosas. Está pensando en la política de cada día, que es lo que les interesa a los ciudadanos, y supongo que después de ese pleno monográfico, que ya veremos qué resultado tiene, pues volveremos al día a día. Bueno, espero que no hayamos dejado... Iremos a la ley de símbolos, que va a ser la primera ley. Espero que no hayamos dejado el día a día y las necesidades que tenemos. Sergio, Jorge, Elena, Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto, que esta tierra da mucho de sí. Gracias también a todos ustedes, les esperamos.